tutorial para... A presentar lo correspondiente a los avances de este semestre, agosto-diciembre. Mi título de tesis tiene por nombre la obtención de mapas de topografía corneal mediante base de datos de técnicas múltiples. Mi asesor es el doctor Gerardo Trujillo Chafino y mi coasesora la doctora Paloma Mendoza. Como contenido de esta presentación, primero veremos una breve introducción. Después abordaremos lo que es el método de Mendoza, las modificaciones al montaje experimental anterior, los resultados y trabajo futuro. Manera de introducción. Bueno, la córnea es la estructura anatómica más exterior del ojo humano, responsable de más del 70% del poder refractivo del mismo, por lo cual es indispensable para llevar a cabo el proceso de la visión humana. Consta de diferentes estructuras histológicas, donde en la figura 2 se mencionan cada una de ellas, y anatómicamente se puede dividir en 4 zonas principales. La zona central, que abarca de 3 a 4 milímetros de diámetro, la zona paracentral de 7 a 8 milímetros, periférica 11 milímetros y la limbal de 12 milímetros. Sus dimensiones, el diámetro vertical máximo es de 11 milímetros, el diámetro horizontal máximo de 12 milímetros, el radio de curvatura de la superficie anterior en promedio 7.8, el radio de curvatura de la superficie posterior es de 6.5, su espesor central es de 0.53 en la zona central y en la zona periférica de 0.71. Aquí podemos ver en la figura 4 y 5 sus dimensiones de la vista frontal y las dimensiones de los radios de curvatura en un corte sagital. Dentro de las principales aplicaciones de la topografía corneal se encuentran la prescripción de lentes de contacto y lentes oftálmicas, cirugía refractiva, diagnóstico clínico de patologías, postulación de lentes intraoculares para cirugía de catarata y medición del espesor corneal para trasplante de córnea. Existen diferentes técnicas de topografía corneal. En la figura 6 se muestra un resumen sintetizado de las principales técnicas, y nos estamos enfocando en las ópticas, que básicamente se dividen en 3: reflexión especular, reflexión difusa y esparcimiento de luz. En la reflexión especular está la proyección de patrones, en los cuales caben las técnicas de anillos de Plácido, las pruebas nulas y la reflexión LED. Está por medio de polarización, de medir el tiempo de vuelo, y en interferencia está la tomografía óptica coherente y interferómetros en diferentes configuraciones, principalmente Twyman Green. En la reflexión difusa está la perfilometría por proyección de franjas y las análisis de franjas de Moré. En esparcimiento de luz tenemos las imágenes obtenidas por el principio de Skene-Fluke. Un resumen más completo se puede consultar en el artículo que se publicó anteriormente, donde se ahonda más en cada una de estas técnicas. Nuestra propuesta es utilizar técnicas múltiples, que básicamente son 2, que es la prueba Harman y el método de Mendoza. La prueba Harman se va a encargar del análisis de lo que corresponde a la zona paracentral, y el método Mendoza se va a encargar de la zona central mediante un patrón de franjas cosenoidal circular.
y en el caso de la placa Harman es un arreglo Harman helicoidal. Al final se planea fusionar ambos datos para obtener la reconstrucción completa. En cuanto al método de Mendoza, se tiene que abordar primero qué es un queratómetro y qué es la queratometría. Un queratómetro es un instrumento diseñado para medir el tamaño de una imagen formada por una superficie convexa de una manera sin contacto y obtener su radio de curvatura. Cuando se evalúa una córnea de un paciente con un queratómetro se conoce como queratometría. Este tipo de medición está limitada únicamente de 3 a 4 milímetros, es decir, en la zona central de la córnea, donde ésta se considera esférica. La ecuación aproximada del queratómetro es la que se enumera como la ecuación 1, donde el radio de curvatura es función de la altura imagen virtual y la altura objeto, y también de la distancia que hay del vértice al objeto. Cabe de mencionar que esta ecuación aproximada asume que la imagen virtual se forma en foco, lo cual no es cierto. Bueno, existen diferentes tipos de queratómetros. Se pueden dividir en dos principales grupos, los manuales y los automáticos. Dentro de los manuales se pueden subdividir de queratómetros de una posición o de dos posiciones, donde su diferencia radica que para medir los diferentes meridianos principales, el operador tiene que, en el caso de dos posiciones, tiene que rotar el patrón que utilizan para medir los distintos meridianos. Y los manuales principalmente utilizan el principio de doblamiento, que a través de un prisma forman una doble imagen del patrón que se utiliza, y cuando estos se empalman o se emparejan es cuando está perfectamente alineado. La distancia que hay del patrón utilizado al prisma con eso se calcula la altura imagen del patrón. En el caso de los queratómetros automáticos están los autoqueratorrefractómetros y los queratómetros telecéntricos optoelectrónicos, que estos son los más avanzados actualmente en el mercado. En la figura 11 vemos el patrón que proyecta un queratómetro automático optoelectrónico, y en la figura 10 vemos el patrón que proyecta un queratómetro tipo Bausch & Lomb. La ecuación exacta del método de Mendoza evita o no asume esa asunción que la imagen virtual se forma en foco, sino que a través de las ecuaciones de las líneas rectas que pasan por la curvatura y el foco de la superficie, se obtiene la ecuación 2, que a diferencia de la ecuación aproximada aparece el término de la altura imagen virtual restando a la altura objeto en el dividendo de la ecuación. Bueno, ahora vamos a ver lo que es las modificaciones de la técnica anterior. Una de las observaciones que se hizo en el artículo que se envió anteriormente fue que debido a que se estaban trabajando con imágenes binarias, en el proceso de binarización existía un error asociado que modifica considerablemente las alturas calculadas, por lo cual se optó por utilizar mejor un patrón cosenoidal
circular. Al no utilizar algoritmos de detección de borde como se hizo anteriormente, se propuso detectar máximos y mínimos de las señales obtenidas mediante un perfil de línea en la imagen. Para capturar la imagen virtual se utilizó una lente telecéntrica, donde sus principales características por las cuales se eligió es su distancia de trabajo, su telecentricidad y su poco grado de distorsión, que es una de las cosas que también nos hicieron correcciones los revisores, de que una calibración de la cámara no corrige totalmente los efectos de distorsión de la lente que utilizamos anteriormente. Y además de eso, que su campo horizontal de visión para un sensor de 1/3, que es el que nosotros utilizamos, es de 9.6 milímetros, lo cual es suficiente para capturar la imagen virtual que queremos analizar, que en este caso es de un diámetro de 3 milímetros. Las cámaras utilizadas fueron la cámara digital Shamelo USB con un sensor CCD, una resolución de 1.3 megapíxeles y un tamaño de píxel de 2.2 micras por 2.2 micras. En el caso de la cámara análoga, es una cámara Link-Hub Técnica 5 con formato 4x5 pulgadas, con una lente Schneider f150 milímetros y una película fotográfica Kodak Tri-Expan Film con un ISO de 320 sobre 26 grados y una resolución máxima de 100 líneas por milímetro. De iluminación se utilizó un panel LED de un área de 10 por 10 centímetros, un flujo luminoso de 480 lúmenes, una temperatura de color de 6500, una potencia de 9 watts, un voltaje de operación de 9 a 12 volts y una corriente de 240 miliamperes más menos 5%. En la figura 17 se muestra el montaje propuesto, el cual consta de la fuente de iluminación, y después a esa fuente de iluminación va a estar adherida la película fotográfica ya grabada con el patrón cosenoidal, un divisor de haz, la esfera de calibración, la lente y la cámara. Bueno, vamos a ver la descripción matemática de la formación de imagen, es decir, cómo se forma la imagen en el CCD. Tenemos que la iluminación del panel LED va a estar dada por beta 1. La película va a tener una transmitancia, la cual se denota por gamma y se considera como uniforme y constante en toda el área de la película. El patrón cosenoidal, que tiene valores en escala de grises, un valor medio de 128 y una amplitud de 128. Después está la reflectividad alfa 1 de la esfera. Por lo tanto, la expresión matemática que define cómo se va a comportar la intensidad en el CCD de la cámara es la expresión 3. Bueno, para calcular qué distancia tenía que haber entre los elementos, específicamente entre el patrón y la esfera de calibración, se utilizó la ecuación 4 y asumiendo una altura máxima del patrón de 50 milímetros, ya que es el tamaño máximo del formato de la película, se obtuvo que proponiendo una separación del objeto, que en este caso es el patrón, y la esfera de 130 milímetros, obtenemos una
a distancia, una imagen virtual que se va a formar a 3.82170 milímetros. Aplicando después la ecuación de amplificación, se obtiene que a esa distancia la altura imagen va a ser de 1.46 milímetros, muy aproximado a 1.5, que es el área que nosotros buscamos analizar. En la figura 18 se muestran las distancias finales entre los componentes y cabe destacar que se trabajó a la distancia de trabajo especificada de la lente, que son 173 milímetros. Se utilizó una montura de traslación para realizar los ajustes de posición de la esfera con respecto al patrón de una manera precisa. Para la determinación de unidades reales se utilizaron las ecuaciones 7 y 8, donde una lente pues tiene diferentes parámetros, donde los que se utilizaron es la distancia de trabajo, el campo de visión horizontal y su distancia focal. Para hacer el cálculo en unidades reales se tuvo que determinar la resolución del píxel, la cual está dada por el tamaño del píxel multiplicada por la distancia de trabajo de la cámara y entre la distancia focal de la lente utilizada. Como resultados, en la figura 20 se muestra el montaje experimental utilizado en el laboratorio, que consta básicamente de los elementos que ya mencioné. Y aquí se muestra una fotografía aérea del arreglo utilizado. Y estas son otras vistas del montaje. En el caso de la caracterización del patrón objeto, fue necesario utilizar la misma cámara, pero con una lente doble Gauss de distancia focal de 18 milímetros, y la separación de la cámara al patrón objeto era de 482.6 milímetros. El patrón se grabó mediante una pantalla LCD de la marca LG con una resolución máxima de 1290 x 1080 y un tamaño de píxel de 0.265 milímetros en horizontal y 0.265 milímetros en vertical, es decir, tenía un píxel cuadrado. El patrón se generó mediante MATLAB. Bueno, ahora es importante mencionar que cuando se realiza queratometría hay lo que se conoce como meridianos de interés o meridianos principales, y se denomina meridiano secundario al que coincide a 90 grados, meridiano primario al que coincide con 180 grados, y también existe la posibilidad de que exista astigmatismo oblicuo, es decir, que los meridianos no estén coincidiendo con 90 o 180 grados, y se tomaron en estos casos el 135 grados y 45 grados. Cuando existe un astigmatismo irregular, es decir, que los meridianos principales no son simétricos uno con respecto al otro, pues el patrón se vería totalmente distorsionado, y en estos casos pues ya es indicio de una patología más seria. En optometría los ángulos se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En la figura 28 vemos la imagen del patrón objeto, y en la figura 29
la imagen del patrón de la imagen virtual ya formada sobre la esfera. Aquí muestro las señales de medio meridiano secundario, donde en la figura 30 es la señal objeto, es decir, del patrón en la película, y la figura 31 es la señal obtenida de la imagen virtual. La intensidad se mide en escala de grises de 8 bits. Para la detección de máximos y mínimos se utilizó un algoritmo de dominio público basado en persistencia, el cual tú estableces un nivel de threshold, de umbral, para que solo detecte los mínimos y máximos en la señal y no otros picos que no corresponden a máximos y mínimos. Como se puede ver en la figura 33, los picos detectados o mínimos detectados en la señal de la imagen virtual aparecen desplazados debido al ruido asociado que hay en la imagen. Esto ocasionaba que la posición de los máximos detectados, por ejemplo, el que está entre 40 y 60, pues no correspondiera precisamente a la posición del mínimo verdadero, lo cual hacía que las mediciones fueran incorrectas. Por lo tanto, se implementó o se aplicó un filtro alisador, es un filtro suavizado gaussiano, que no alteraba la posición de los píxeles, pero sí su valor, de tal manera que pudiéramos tener, en vez de transiciones bruscas en niveles de grises, como en la imagen sin filtrar, un mínimo suave, en donde estuviéramos más seguros que correspondería al valor mínimo. Posteriormente se aplicó el teorema de Pitágoras. En la figura 35 vemos con puntos amarillos lo que correspondería a los máximos de cada señal. Tomando en cuenta la coordenada XY de cada máximo y la coordenada del centro de la imagen, se forman los siguientes triángulos y obtuvimos el radio con el teorema de Pitágoras, que viene siendo hacer nuestra altura imagen y altura objeto. La norma internacional ISO 10343 para el uso de queratómetros establece como precisión de la medición más menos 0.05 milímetros, es decir, 50 micras. En la figura 36 vemos los valores calculados en asterisco color magenta para el meridiano secundario. A estos datos fue necesario realizarles un ajuste lineal por mínimos cuadrados de los radios de curvatura calculados, y este ajuste se representa con los circulitos en color rojo, mientras que el ajuste ideal es el valor nominal de la esfera, se representa con la línea azul. A estos datos se les hizo una prueba de bondad de ajuste chi cuadrada para determinar que los datos obtenidos siguieran una distribución normal, lo cual es un indicio de que nuestro sistema no contiene errores sistemáticos. En la tabla 3 se muestra un resumen de los resultados con el ajuste por mínimos cuadrados para cada uno de los meridianos. Se presenta tanto el error RMS como el error promedio.
todos los meridianos estuvieron dentro del valor especificado de la norma. En las figuras 38 y 39 se muestran el error del meridiano primario y meridiano secundario comparado con la norma, que representan las líneas azules, que son más o menos 50 micras. Vemos que en las 52 mediciones realizadas, en el caso del meridiano primario, 13 salen fuera de norma, pero cuando se hace el promedio y el RMS, pues se está dentro de norma. Y son las gráficas de error para el meridiano oblicuo 45 grados y el meridiano oblicuo a 135 grados. Estos mismos datos obtenidos se utilizaron con la ecuación aproximada y tal y como lo marca la literatura, cuando tú utilizas la ecuación aproximada, no obtienes un valor que es menor al que debe de ser, debido a esa asunción de que esa ecuación utiliza que la imagen virtual se forma en foco y los resultados con esa ecuación están fuera de la norma internacional, por lo cual, como le hacen los queratómetros convencionales, a la medición que ellos utilizan compensan el error que ya saben que se obtiene por la utilización de la ecuación aproximada. Y cabe mencionar que con la técnica propuesta y la ecuación exacta no se necesitaría agregar una compensación como se utiliza en los otros queratómetros. La relación señal-ruido que obtuvimos se obtuvo con el RMS de la señal dividido entre el RMS de un ruido de referencia, que en este caso lo tomamos como los valores mínimos de la señal, que era donde veíamos que existía más ruido. Obtuvimos una relación señal a ruido de 13.83 decibeles. Los valores de relación señal a ruido en perfilometría por proyección de franjas rondan desde los 10 hasta los 30 decibeles. Y aquí se tiene que tomar en cuenta que en los montajes experimentales de perfilometría por proyección de franjas, pues sus capturas son directamente al objeto, y en nuestro caso estamos usando un divisor de haz y estamos capturando una imagen virtual. Entonces yo considero que para las condiciones de nuestro montaje es una buena relación señal-ruido comparado con lo que se hace en perfilometría por proyección de franjas. Por último, como trabajo futuro, tiene que ver con las modificaciones al montaje Harman. Se va a utilizar una nueva película de alto contraste, con lo cual vamos a evitar el uso de dimmers en las fuentes de luz que estamos utilizando. Es una película Ilford Ortho Plus con un ISO 40/17. Y como ya tenemos la nueva lente, esta es la modificación al montaje, donde se va a tener igualmente una iluminación de anillo montada en la lente, y en la película Harman
el patrón Harman grabado en la película, el cual va a formar la imagen del patrón sobre la esfera. Como resumen de productos entregables, pues ya se tiene publicado un artículo de revisión en la revista Óptica Pura y Aplicada, un artículo en Congreso Internacional Real Optilas MOM 2019, y el artículo JCR se encuentra en borrador y se planea enviar a la revista Optical Engineering con los resultados mostrados anteriormente. El avance de la escritura del documento de tesis es 60% y ya se cuenta con el comprobante de examen TOEFL.